al asesor. Acuérdense que el asesor es ese experto en el tema, es ese experto en el aspecto técnico. Como les decía yo en la clase anterior, pues yo dentro de mis limitaciones, pues está el no conocer pues todos los aspectos de la ingeniería. Entonces, si ustedes me dicen que cualquier cosa, pues yo encantada voy a decir que sí, pero realmente necesito a alguien que sí sea experto, que sí les dé la validez de lo que ustedes están diciendo y proponiendo, pues sea viable y sobre todo sea real, ¿no? Yo sé que les pedí que su tema, además de ser tecnológico, pues sea algo que les encante, que les apasione, pero también tenemos que ver nuestra realidad. Estamos a 12 viernes de concluir el cuatrimestre, entonces nos tiene que alcanzar esos 12 viernes para todo, para los 5 capítulos y para el diseño de prototipo y prueba y comprobación de este. Entonces es muy importante que haya un asesor que lo respalde. Entonces, nuevamente, ¿tenemos todos ya asesor confirmado? Nosotros sí. Ok. Mi Nosotros equipo también, también. profesora. Gaitán sí, Daniel sí. Los demás, Nosotros, ¿cómo profe, estamos? es que le hemos comentado al ingeniero Tobías, pero sí, no, sí lee el mensaje, pero nunca nos confirma sí o no. Y si no, en caso de que no, pues a ver, buscamos este fin de semana uno y ya le avisamos, mi. Sí, sí, por favor. Si alguien más está en el mismo caso de Daniel, por favor, si tengan como un plan B. Lo que yo les propongo, y eso porque lo he hecho con otros grupos, es tengan obviamente, pues el asesor en mente, pero ya no dejen pasar más tiempo. Si ya no les responde, vayan y consulten a otro asesor o asesora, es decir, tengan como un plan B. Si este segundo asesor no les da respuesta y necesitan que les elabore alguna carta o algún documento para que vean que no es que yo les quiera dar más trabajo a los maestros o si es un ingeniero de su trabajo o ingeniera de su trabajo, sino que más bien es pues una cuestión académica y meramente es una situación de contenido técnico, porque el contenido, digamos, metodológico, pues eso se los voy a dar yo, los lineamientos se los voy a dar yo, pero nuevamente el contenido, la base, digamos, teórica, sí necesito que alguien se lo respalde, sobre todo por ser un proyecto que le van a dar un seguimiento para Integradora 2. Entonces, si están en ese caso, por favor me escriben un correo y yo les contesto ya con la carta para que pues sea más factible que los apoyen. Entonces, bueno, dicho esto, pues ahora sí continuamos. Sé que anda por aquí Antonio Gutiérrez. ¿Ya sabes con quién te vas a integrar al equipo? Fue un cambio que hubo de Luis Fernando y con Marco Antonio. Entonces, ¿sabes ya qué equipo te toca o con quién te vas a integrar? Sí, profe, ya tengo equipo. Perfecto, ok. Bueno, entonces, como les decía, pues el día de hoy, pues continuamos con la metodología de la investigación. La investigación científica y el método científico. Como lo hablábamos la clase anterior, pues el conocimiento es dinámico, el conocimiento se tiene que adquirir, se tiene que transmitir, se tiene que aplicar y se tiene que generar. Entonces, nosotros vamos a ver que tanto el conocimiento científico como el método va a tener una ciencia. Justamente se va, como les acabo de mencionar, se va a adquirir, se va a transmitir, a aplicar
y a gestionar incluso o a crear nuevo conocimiento. Todo va a tener una base teórica. El método van a ser esa serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para lograr ese objetivo, y justamente el tipo de investigación al que nosotros nos vamos a enfocar va a ser el tecnológico. Aunque nosotros vamos a ver aquí diferentes perfiles dependiendo pues el objetivo, la finalidad de investigación, se van a dar cuenta que nuestra investigación tecnológica pues va a tener rasgos de muchos de este tipo de formas de investigación, y es lo que a continuación nosotros vamos a ir a empezar a aterrizar. Los conceptos tal cual es que la ciencia y el conocimiento nacen de la necesidad del ser humano para explicar su propia naturaleza y el mundo que los rodea. Y lo veíamos incluso en la clase anterior. Es decir, ¿ustedes cómo creen que se origina el conocimiento? Pues a través de una necesidad, de una curiosidad, de una problemática, incluso. Leonel, por favor, ¿me ayudas a leer ciencia? Sí, profesora. Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Se caracteriza además por la utilización de la metodología adecuada para el objeto de estudio y sistematización de los conocimientos. Ok. Gracias, Gaitán. Vamos a ver quién anda por aquí. Ok, continuamos entonces. Miguel Ángel Soto, conocimiento, por favor. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Gracias. Entonces, tanto la ciencia como el conocimiento van a tener 4 puntos. La sistematización es el ordenar o clasificar diferentes elementos bajo un parámetro familiar. La facultad será la capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar algo. La comprensión será la facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara sobre ellas. Y por último, la razón, esa capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Estos elementos van a estar integrados tanto en el conocimiento como en la ciencia. Ay, perdón. Método. Por favor, Abel. Método: modo ordenado y sistemático de procesar para llegar a un resultado o fin determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. Gracias. Y entonces nosotros nos vamos a la investigación. Proceso sistemático, organizado y objetivo que se lleva a cabo con el fin de alcanzar el conocimiento. Entonces, si te das cuenta, aquí se vuelve a repetir proceso sistemático, es decir, tiene que llevar un orden organizado, estructurado, y aquí la parte importante es objetivo. ¿Qué significa eso? Que todo tiene que estar basado en hechos. Es decir, tu proyecto tiene que tener un respaldo basado en hechos. Es decir, si tú te acuerdas en la clase anterior, hablábamos de 5 etapas del conocimiento. El primero era la intuición y a través de la experiencia. Pero si nosotros ya vamos en la ciencia, ya vamos en la tecnología, ya aquí tiene que haber 1, experimentación, y 2, en hechos. Es decir, aquí ya no se vale que tú digas, yo creo, me imagino, me late, en base a mi experiencia. No.
Aquí ya estamos hablando de hechos. Aquí están las evidencias, ¿sale? Justamente para alcanzar dicho conocimiento. Noel, por favor, teoría. Teoría. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de de la observación, la teoría o el razonamiento lógico. Gracias. Y entonces nosotros vamos a ver este esquema que justamente pues vamos a integrar, o que todo esto se va a ver visto integrado en nuestro proyecto. Para empezar la ciencia, pues porque tiene que haber, como veíamos, estos pasos sistemáticos que justamente nos van a llevar a la resolución de la problemática, o nos van a satisfacer estas necesidades, o nos van a satisfacer curiosidad, o le van a, como les decía, ese a la realidad. Ya no lo escuchamos. La vamos a entender de mejor forma. Por otro lado va a estar el conocimiento. ¿Perdón? Es que ya se le cortó su audio, profe. ¿A mí? Su audio ya se la escucha bien. Se corta un poquito su audio, Sí. profe. Sí, profa. Ay, perdón. Espero no haya más problema. A lo mejor es tema de internet, disculpen. Bueno, entonces les decía, por un segundo punto estará el conocimiento. El conocimiento, como les decía, pues va a estar ese proceso dinámico, transformador, en donde no solamente lo vamos nosotros a adquirir, sino lo vamos a transmitir, aplicar y generar. En un tercer punto va a estar el método, nuevamente pasos sistemáticos, va a haber una comprobación, y en un quinto va a ser la teoría, es decir, a alguien más ya se le ocurrió esto. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo vamos a retomar como referencia, que aquí serían las 9 que les estoy solicitando, justo para tener una base. Y todo esto es la investigación, es decir, va de nuevo, tiene que ser sistemática, tiene que haber un proceso, es decir, van a llevar una serie de pasos, tiene que ser comprobable, es decir, tiene que haber hechos, y además tiene que tener un sustento teórico, se tiene que aprobar y comprobar. Todo esto para que tenga pues validez y confiabilidad. El conocimiento científico, entonces, por favor, Etzemaní. Conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. A menudo se presenta en posición del conocimiento empírico, entendiéndose este como el conocimiento basado en la experiencia o en el hacer, incluyendo la prueba y error. Requiere de un lenguaje especializado y técnico en ciertos campos. También necesita de elementos de simbolización. Ok, entonces aquí nosotros vamos a ver que este conocimiento científico, vuelve a decirlo, tiene que estar basado en hechos verificables. Nuevamente, tiene que haber evidencias que lo sustenten. Por otro lado, aquí estamos hablando de prueba y error, es decir, va a haber una experimentación, no solamente la experiencia, no solamente la teoría, sino que aquí va a haber una comprobación. Y si tú ya revisaste tu libro de Arturo Pacheco, en el capítulo 4 y 5, aquí te lo vamos a pedir. Debe de haber un diseño del prototipo y debe de haber, aún siendo un simulador, una prueba y error. Es decir, tú tienes que decir, mira, se comprobó, se probó dicho instrumento, maquinaria o herramienta, y estos fueron los resultados, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a ver las características de todo este proceso. Uno, tiene que ser sistemático. Otro, tiene que ser verificable. Universal. ¿Qué significa universal? Que el lenguaje se tiene que entender, es decir, que cualquiera que está estudiando ingeniería, no forzosamente en mantenimiento, le tiene que entender, tiene que ser replicable, tiene que ser transformador. Y esto viene mucho de la mano con el tema de conocimiento. ¿Te acuerdas que te decía, no es lo mismo o no eres tú el mismo de hace
6 años de hace un mes y simplemente desde que empezó el cuatri. Ya con este conocimiento te transformaste, cambió tu forma de pensar, tu forma de ver ciertos fenómenos, ciertos hechos, ciertas situaciones. Y entonces es lo mismo que va a suceder con tu proyecto integrador. Su objetivo último es transformar. Tiene que haber un análisis, es decir, vas a desmenuzar todo esto, lo vas a sintetizar para no perderte en este mar de conceptos, vas a especificar hacia tu meta. Por eso hoy, si tú te das cuenta, el día miércoles yo subí ya una actividad para el día de hoy, en la que te pido justamente ya vayas definiendo tu pregunta de investigación. Y esta va a dar pauta al planteamiento del problema, objetivos, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que ser específico, porque si tú te empiezas a ver todas las variables que vas a encontrar, te vas a perder. Entonces es importante que tu pregunta de investigación al final de todo este proceso la resuelvas. Por eso es que hago énfasis en que tiene que ser explícito. Enfócate solamente en responder tu pregunta a lo largo de todo tu proyecto. Tiene que ser explicativo y por eso es importante todo lo que hablamos de el marco contextual y el marco teórico, porque ahí es donde tú vas a explicar qué sucede, de qué hables en la empresa, cómo tú le vas a dar esa mejora a través de la implementación o la innovación de un instrumento, de una herramienta o una maquinaria. Va a ser comunicable. Recuerda que el conocimiento no debe de quedarse solamente para unos cuantos o para temas meramente académicos. Tiene que ser compartido hacia todos, por eso es que tiene que ser comunicable. Fáctico se refiere a hechos, nuevamente, tiene que estar basado en hechos. Objetivo, es decir, que no tiene que tiene que ser lo más imparcial posible, y provisional es porque va a haber una segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Es decir, siempre que nosotros hacemos investigación, tenemos que entender que no va a ser definitiva, siempre va a ser mejorable. ¿Quién anda por aquí? Víctor, por favor, ¿me ayudas con el sistemático? Sistemático. Un pensamiento científico sirve de base al que le sigue y así sucesivamente, de modo que una cadena de observaciones y razonamientos conducen el nuevo conocimiento. Gracias. ¿Quién más anda por acá? Puede ser casi a los que no escuchamos. Ahorita me apoya con la lectura Adolfo y luego Carlos Peña y después Israel y Darian, ¿sale? Por favor, Adolfo, verificable. Verificable. En este es un requisito esencial. Debe existir la metodología necesaria para establecer el grado de certidumbre o exactitud de lo que ese conocimiento afirma. Es impersonal. Y aquí, gracias, recordarás, es decir, yo lo tengo que comprobar, tiene que ser verificable y tiene que ser válido. Por eso es que constantemente estoy preguntando que ya tengan un asesor, que no les diga que lo que ustedes están haciendo no es viable, porque se tiene que verificar, ¿sale? Israel, por favor, universal. Universal, independientemente del lugar o la época, lo que señala un conocimiento científico se cumple. Gracias. Carlos Arias, transformador. Nadie duda hoy que el conocimiento científico transforma a las sociedades y a sus modos de vida. Gracias. Raúl Iván, analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico, descomponiendo estos en sus elementos o partes, a fin de simplificar el abordaje y descubrir así relaciones y mecanismos internos subyacentes.
Gracias. Y entonces aquí volvemos a ver. Es decir, aquí vamos a desmenuzarlo, a descomponerlo en todo, justamente para ver por qué está pasando esa situación, ese problema, y nos vamos a puntualizar en la problemática. ¿Dónde ese brazo robótico? ¿Dónde esa banda? ¿Dónde esa compresora? O lo que sea de tu proyecto va a mejorar, este avance tecnológico, esta implementación de este avance tecnológico va a hacer que haya una mejora sustancial en dicho proceso o para beneficio de la empresa. Sintético, una vez analizadas minuciosamente las partes del problema, se debe poder relacionar para formular una idea abarcadora. Carlos Rojas, específico. Específico. La ciencia analiza fenómenos y situaciones particulares, pues resulta imposible pensar en una ciencia del universal. Gracias. Y aquí por eso es importante que no nos perdamos. Es decir, nosotros ya una vez que identificamos la problemática, siempre vamos a estar apegados a los objetivos, justamente para no perdernos dentro de todas las variables que puedan existir. Explicativo. El objeto último del conocimiento científico es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Darian, por favor, comunicable. ¿Cómo les fue? No le sirve su micrófono, profa. Bueno, ok. Entonces, ¿quién pudiera apoyarnos? Gloria, Javier, Fernando Lara, ¿sale? En ese orden. Gloria, por favor, comunicable. Un conocimiento científico debe poder expresarse de modo en que los demás puedan comprenderlo. Que era lo que les decía, todos tenemos que tener a la mano y ser accesible, pues justamente tanto el conocimiento como la investigación. Si nosotros vamos a utilizar tecnicismos, porque bueno, así es la naturaleza de nuestro proyecto, pues tener un glosario justamente para que cualquier persona lo pueda entender. Fáctico, se aferra a los hechos tal como son y se presentan. Objetivo, por favor, Fernando. Abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente atiende a cuestiones de razón. Entonces, aquí nuevamente no tiene que haber de mi percepción, de mi punto de vista. El objetivo se trata de eso, de ser lo más imparcial posible. Luis, por favor, Luis Herrera. Provisional. Un conocimiento científico no debe tomarse como definitivo o inmutable, pues mantienen su validez en la medida de que no existen nuevas investigaciones científicas que lo cuestione. ¿Sale? Entonces, aquí nuevamente provisional tiene que haber validez y además no va a ser inmutable, es decir, no va a ser total. Siempre va a tener, pues, mejoras, siempre va a haber como una segunda parte, una tercera parte. Los tipos de investigación van a estar divididas según su objetivo, su nivel de profundización, según los datos, variables, inferencia y temporalidad. Nosotros vamos a ver de todos estos rasgos, de todas estas clasificaciones, cuál nos determina en nuestra metodología de la investigación tecnológica, teniendo en claro que estas investigaciones están divididas en dos grandes como divisiones. Uno, la pura y la teórica, y la otra aplicada. Y esto nuevamente en función del propósito u objetivo. La pura o teórica también recibe el nombre de práctica o empírica. Se interesa por el descubrimiento de las leyes o principios
que rigen el comportamiento de diversos fenómenos y que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. Busca el conocimiento puro por medio de la recolección de datos, de forma que va añadiendo datos que profundizan cada vez más los conocimientos existentes. Emplea el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá de la situación estudiada. Es decir, aquí nosotros, si nosotros ocupáramos este tipo de investigación, nos quedaría limitada a solamente los documentos. Es decir, nosotros ya tenemos que llevarla a este nivel, la aplicación. ¿Por qué? Dice Venancio, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Investigación aplicada. Centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permiten lograr un objetivo concreto. ¿Perdón? No, que si andabas por aquí. Continúa, por favor. Dice, ¿cómo curar una enfermedad? Busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Depende de los resultados de la investigación pura. Requiere de un marco teórico. Trata de responder a preguntas o problemas concretos con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de manera inmediata en contextos o situaciones específicas. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, en nuestro caso, hablando de metodología de la investigación tecnológica, vamos a tener este rasgo de la aplicación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estrategias, porque vamos a lograr un objetivo, porque va a tener como base de la investigación pura, y hablábamos que la pura, es decir, va a tener documentos, va a tener bibliografía, por eso también aquí retomamos el marco teórico, y lo más importante, va a dar solución a las respuestas, va a dar solución a las preguntas o problemas que nosotros planteamos en un inicio. Según el nivel de profundización, pues puede ser estas tres. Aquí no voy a ahondar mucho porque tanto la exploratoria como la descriptiva son meramente estadísticas. Sin embargo, la que sí nos aplicaría sería la explicativa. Digamos que por cultura general les voy a revelar cada una de ellas, pero en donde nos vamos a especificar y donde nos vamos a enfatizar va a ser en la explicativa. Entonces, según el nivel de profundización, la investigación puede llevar hacia estos tres puntos. Número 1, la exploratoria. La exploratoria es cuando somos pioneros, es decir, cuando no hay una investigación antes. Entonces, nosotros vamos a aportar esos primeros indicios. La segunda es la descriptiva. Y aquí nosotros, a través, justamente como les mencionaba, de la estadística, vamos a tratar de saber las causas y las consecuencias de un fenómeno. E incluso, con base en la observación, pudiéramos nosotros atrevernos a predecir lo que va a pasar. Y en donde sí nos vamos a centrar va a ser en la explicativa. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los tipos de investigación, más frecuente y que la ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué, sino el por qué de las cosas y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos, como el observacional, correlacional, y aquí está la palabra importante, experimental. Por eso nosotros sí nos aplica este rasgo explicativo, porque vamos a llevar un registro en donde vamos a observar qué sucede, porque vamos a identificar variables y estas a su vez vamos a identificar factores. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de paneles solares, y yo estoy diciendo que lo que quiero es disminuir el uso de la electricidad, 1, por consumo, es decir, por tema económico, 2, por tema de sustentabilidad, por el medio ambiente, y 3, porque a la larga va a ser bueno para todos, no lo sé. Entonces, tú ahí ya vas a tener 3 factores
obviamente sacados de las variables que tú ya identificaste. Y si los empiezas a cruzar, a eso se le va a llamar, según la estadística, correlacional. Y en un tercer punto vamos a hablar del experimental. ¿Por qué? Porque nuevamente te voy a pedir que lo compruebes, que todo lo que tú me digas sea, después de 5 pruebas podemos nosotros concluir que la respuesta o los resultados siempre van a ser los mismos, por decir algo, ¿no? Y entonces ya nosotros, como te digo, va a haber ahí pues una estadística donde tú vas a ver una frecuencia del por qué sí aplica y por qué no. Vamos a continuar. Luis Cervantes, por favor. De según el enfoque, puede ser cualitativa. Por favor. Se basa en la obtención de datos en principio no cuantificables basados en la observación. Aunque ofrecen mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara de los fenómenos. Se centran en aspectos descriptivos. Los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori con el fin de poder ser analizados. Gracias, Luis. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro perfil de nuestra investigación no va a ser 100% cualitativa ni 100% cuantitativa. Desde mi punto de vista va a ser mixto. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, aquí vamos a rescatar observación nuevamente, porque vamos a tener este registro y va a ser analizado, ¿sale? Cuantitativa, por favor, Marco Rosas. Perdón, Marco Rojas, por favor. Cuantitativa. ¿Marco? ¿No? Marco Antonio Gutiérrez, cuantitativa. ¿Cómo? Creo que Marco Antonio Rojas tiene problemas con su micrófono. Ah, ok, gracias. Marco Antonio Gutiérrez, por favor, cuantitativa. A ver. ¿Lo podría proyectar, por favor? Cuantitativa. Listo, ya está. Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. Gracias, Marco. Entonces, si te das cuenta, tampoco sería 100% cuantitativa, porque aquí te va a hablar uno de medición. Bueno, aquí sí, en el tema de medición, porque nosotros vamos a medir justamente la eficacia, vamos a medir quizás algún indicador, alguna tasa o algún porcentaje. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, si implementamos este brazo, va a mejorar el tiempo de producción, por decir algo. Y entonces eso lo vamos a cuantificar, lo vamos a medir, a ver si es cierto. Y vamos a tener un mejor y un mayor nivel de control. Asimismo, vamos a experimentar, como te dije. Va a haber una prueba y una comprobación. Y entonces vamos a generar nosotros resultados estadísticos. Ya vamos a poder decir, bueno, antes de que se implementara el brazo, había un rendimiento o una productividad de tanto por ciento. Una vez que se implementa el brazo robótico, aumenta a otro tanto por ciento. Y todo eso tú tienes que tener una base estadística para ello. Las variables, entonces, según el grado de manipulación, lo vamos a ver aquí en 3 momentos: experimental, cuasi experimental y no experimental. Nuevamente, creo que nosotros caeríamos en cuasi experimental. Por favor, Miguel, ¿me ayudas con la lectura? Miguel Mírez. ¿Sí me escuchan? Sí.
Variable, en su significado más general, se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que puede ser determinada por observaciones y que pueden mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. Gracias, Miguel. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que de las variables nosotros vamos a ver, bueno, primero vamos a entenderla. La variable es una característica de esta realidad y que esto nosotros lo adquirimos gracias a la observación. Y nosotros podemos entonces clasificar a las variables en tres: la variable independiente, la dependiente y la extraña. Hay que tener clara la diferencia entre las tres. La variable independiente es la que nosotros manipulamos. Es decir, si yo estoy hablando de que le voy a pegar al indicador de desperdicio, es decir, que hay merma, que hay exceso de desperdicio de material, entonces esa va a ser la variable que yo voy a manipular. ¿Cuáles van a ser las dependientes? Las consecuencias de que yo manipule esa variable. Es decir, que a lo mejor una vez que yo logro que no haya tanto desperdicio, voy a lograr un trabajo más eficiente, más puntual. Esas van a ser mis variables dependientes. Y por último, vamos a identificar la variable extraña. Es decir, esa variable que no siempre está, pero cuando está, contamina el proyecto. ¿Cuál sería? Si nosotros, por ejemplo, retomamos un proyecto de hace un año o hace dos, pudiéramos darnos cuenta que hay un seguimiento y siempre se va a repetir y va a tener resultados parecidos. Pero ¿qué sucede? Que el año pasado entró una contingencia de salud y movió todo puso de cabeza. Entonces los resultados que ahora obtenemos no van a ser igual. Y podemos decir, bueno, ¿qué estuvo mal? ¿Qué pasó? O sea, sí terminó contaminando el proyecto, pero entonces nosotros tendremos que analizar que la variable extraña, que no siempre está, sino de repente apareció, se va a llamar contingencia. ¿Qué sucede si no estuviera la contingencia? Como tenemos un historial, pudiéramos ver que siempre se repetían los mismos resultados, pero una vez que entra esta variable, te cambió todo. Más no quiere decir que el proceso estuvo mal. Simplemente esa variable te echó a perder, digamos, o te transformó los resultados. Por favor, Alonso, ¿me ayudas con la lectura de investigación experimental? Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variable en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtiene es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un fenómeno científico. Gracias. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que la investigación experimental nuevamente se va a replicar, va a haber observación y vamos a manipular las variables. Por favor, Mauricio. Cuasi experimental, que creo yo que aquí es donde todos vamos a caer. Por favor, Mauricio. ¿No? ¿No anda por aquí? ¿Quién más pudiera apoyarnos? Yo, profa. Ok, Javier, dame un segundito. Nada más veo quién más anda por acá. Ok, por favor, Javier. Cuasi experimental
La investigación cuasi experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta en el experimento. Gracias. Entonces, ¿por qué yo opino o soy de la idea que todos ustedes van a estar aquí? Uno, porque no va a haber una experimentación 100%, salvo que ya tengan el instrumento o el aparato tangible, es decir, que ya lo tengan trabajado. Pero si alguno de ustedes va a trabajar con un prototipo, va a trabajar con un simulador, pues no va a ser un experimento 100%. Sin embargo, bueno, se va a acercar mucho a esa realidad. Sí van a manipular variables de manera concreta, van a llevar un control y una observación, ¿sale? Y la no experimental. Por favor, Rodrigo, ¿me ayudas con la lectura? Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella, las diferentes variables que forman parte de una situación o sucesos determinados no son controladas. Gracias. Y entonces, bueno, nosotros vamos, como les decía, esto viene por default porque son los tipos de investigación, aunque nuevamente esta lo menciono porque, bueno, son parte de los tipos de investigación, pero no van a aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque esto va más enfocado a ciencias sociales, según un método deductivo, inductivo, hipotético deductivo. Entonces, a lo que se aplica. El tiempo. Es decir, nosotros nos va a afectar el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar dos tipos de rasgos en nuestra investigación. La investigación longitudinal y la transversal. La transversal es la fotografía, el aquí y el ahora. Si nosotros, de manera metafórica, viéramos un cuchillo súper filoso y de repente, ¡paz!, de tajo corta una sandía o no sé, así, pero en una sola y queda un corte perfecto, esa sería la transversal, es decir, una fotografía instantánea de lo que está sucediendo. Sin embargo, para fines de nosotros que estamos en la metodología de la investigación tecnológica, lo que nos va a aplicar va a ser la longitudinal. ¿Por qué? Porque la longitudinal va a estar dividido en tres momentos: el pasado, presente y futuro. Es decir, ¿qué está sucediendo de problemática que en todo este tiempo ha estado dañando pues una unidad administrativa, un proceso, etcétera? Una vez que nosotros implementamos esta mejora en una máquina, innovamos en una máquina, traemos un nuevo programa que va a ayudar a una maquinaria, va a ser nuestro presente y después va a ser a futuro, a corto, mediano y largo plazo, los beneficios que va a traer el implementar dicha maquinaria. Por eso es que nosotros vamos a caer en una investigación longitudinal. Por favor, Ricardo, longitudinal, ¿me ayudas con la lectura? ¿No, Ricardo? Longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento o unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Permite ver la evolución de las características y variables observadas. Gracias. Y entonces, si te das cuenta, aquí hablamos de seguimiento y a lo largo de un periodo. Por eso es que a nosotros sí nos aplica longitudinal, porque vamos a estarlo revisando. A lo mejor en un corto plazo nosotros decimos que es una semana. A lo mejor corto plazo para ti y para tus compañeros va a ser un mes,
o va a ser 6 meses. Tú ya vas a decir que es a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Vamos a darle un seguimiento justamente de la eficiencia y eficacia, mientras que la transversal es ese tipo de investigación que se centra en la comparación de determinadas características o situaciones del sujeto, compartiéndolo todo en la misma temporalidad. Es decir, la transversal es el aquí y el ahora. Solo me interesa qué sucede el hoy por hoy. No me interesa el pasado ni el futuro, ni le voy a dar seguimiento a nada de ello. Y entonces vamos a ir aterrizando los conceptos. Por favor, Mariano, ¿me ayudas? Método. Método, vía o camino para llegar a una meta o actividad ordenada para un fin. Cuando nos referimos a la investigación científica, el método se propone como meta la obtención de conocimiento científico. Es el procedimiento para lograr objetivos. La metodología es el estudio de este procedimiento. ¿Sale? Entonces, gracias. Va de nuevo. El método te va a ayudar a que llegues a la meta. 1, 2, tiene pasos. Tú no te puedes saltar del 1 al 5 y luego regresarte al 2 y luego al 4 y luego al 3. Tienes que ir uno por uno. Por eso hoy estás dando tu primer paso. Hoy ya me vas a dejar en evidencia en Classroom cuál es tu pregunta del planteamiento del problema, ¿sale? Entonces, eso es lo que vas a hacer hoy. Y hoy, del día de hoy, viernes, al próximo viernes de la próxima semana, el 20, ¿qué es? Al 29, tú ya vas a tener claro el planteamiento del problema y objetivos, porque si tú te puedes ir a tu planeación, para la segunda semana de febrero, tú ya tienes que tener cubierto tu primer avance, que es hasta capítulo 1. Entonces, tenemos que irnos así, paso por paso, y estarlo dando muy, muy bien cimentado, y por eso yo insisto en que tengas un respaldo, para que sea válido y confiable todo lo que estés haciendo. Alan, por favor, el método científico. ¿Sí está aquí? ¿O no anda por aquí? No, no se conectó. Entonces, por favor, Aldair y luego Omar. Aldair, por favor, el método científico. El método científico orienta el procedimiento para llevar a cabo una investigación, el cual se deriva métodos particulares con los cuales un investigador se propone explorar, describir, definir, demostrar una realidad. ¿Sale? Gracias. Entonces, en este método científico va de nuevo procedimiento, pasos, métodos, pasos otra vez, en donde tú como investigador dentro de tu proyecto integrador vas a ayudarnos a explorar, a describir, definir y demostrar esa realidad que se vive en la empresa o en la comunidad o en donde tú lo plantees. Vas a tener estos elementos que te van a apoyar en tu metodología. Uno, la evidencia, y por eso soy muy reiterativa. Tiene que haber fotografía, videos, tiene que haber ese sustento que a ti te dé nuevamente esa evidencia y esos hechos. Tiene que haber ese análisis, esta parte de deducción no, pero el análisis sí. Por eso es importante las 9 bibliografías que vas a tú utilizar para tu marco teórico y nuevamente la comprobación. Y entonces vamos a ver aquí pues los métodos y teorías de la investigación, es decir, vamos a retomar todo lo que ya hemos visto. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. Nuevamente, dentro de los métodos, nosotros el que vamos a utilizar va a ser el método científico.
pues ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica, mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. Y aquí nuevamente, validez y confiabilidad. Tiene que haber estos dos elementos para que tu trabajo sea válido, tenga pues esa confianza. Entonces, una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas, leyes científicas que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Entonces, retomando los enfoques de dicha investigación, como te decía, el enfoque cuantitativo te va a proponer justamente técnicas, va a proponer esta contrastación y va a haber vamos a medir. Es decir, nosotros aquí lo importante o el dato importante dentro de este enfoque es la medición. Y entonces nosotros vamos otra vez a ver estos términos, validez, confiabilidad y factibilidad. ¿Qué significa validez? Que yo estoy midiendo lo que digo que mido. Yo sé que suena obvio y que me van a decir, ay Marisol, pero obvio, si yo estoy midiendo electricidad, pues mi parámetro van a ser watts y amperes. No voy a meter hertz, por ejemplo, ¿no? Que es de sonido. Sin embargo, ya cuando estamos en la redacción, ya cuando lo estamos haciendo, ya no es tan obvio. Y entonces ya no estás midiendo lo que en un inicio dijiste que ibas a hacer. Si vas a medir un indicador, por ejemplo, de deserción, si vas a medir un indicador de productividad, tiene que ser eso, productividad. No mezclarme términos ni indicadores. Confiabilidad. Se refiere a la exactitud y precisión de los procedimientos de medición. ¿Qué significa eso? Que no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa si lo hago yo, si lo haces tú, si lo hace cualquier otra persona. Los resultados van a ser siempre los mismos, porque como una receta de cocina vas a seguir esos pasos. Y la factibilidad es justamente lo que te dije en un inicio. Tiene que ser viable, tiene que ser real, tiene que tener los elementos económicos, los factores de tiempo, los factores humanos bien coordinados para que sea realizable. Y entonces nosotros vamos a ver estos pasos. La selección y definición del tema que tú ya hiciste, el planteamiento del problema que tienes de aquí al 29 de enero para hacerlo, la revisión de literatura que espero ya empieces a hacerlo. Vamos a tener el alcance del estudio, nuestro diseño de investigación, que en nuestro caso va a ser tecnológico. Vamos a definir en dónde lo vamos a llevar a cabo, porque recuerda que va a haber comprobación y experimentación. Esto nos va a arrojar datos, vamos a analizar los datos y esto nos va a dar una conclusión, resultados e incluso una propuesta para justamente pues una segunda parte. El enfoque cualitativo, como te menciono, pues sí está basada en la observación y está basado también en bases documentales. Sin embargo, yo la propuesta que veo, y la vuelvo a mencionar, va a ser mixta. Y ahorita vas a ver por qué, enfoque mixto. Porque los métodos de investigación mixta son la integración sistemática, tanto de métodos cuantitativos como cualitativos, en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales. Forma pura de los métodos mixtos. Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos de estudio. ¿Sale? Esto, bueno, lo saco de Hernández, Fernández y Baptista. Y es importante mencionar que en una investigación con este enfoque mixto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son igual de importantes y valiosos.
ninguno prevalece respecto al otro. Al contrario, se trabaja de manera conjunta, lo cual permite comprender la realidad que se estudia de una manera más integral. Y así es como nosotros vamos a ver las fases. El enfoque cuantitativo, es decir, donde entra la medición y los números, el cualitativo, en donde entra la observación, y por último sería este enfoque mixto, es decir, la suma de ambos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, profa. Bueno, les voy a compartir un video, aunque está en portugués, tiene subtítulos en español. Y aquí lo importante es que ustedes pongan atención entre la diferencia entre tecnología y metodología y sepan diferenciarla, ¿sale? Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bueno, ¿sí lograron identificar lo que les menciono? ¿Cuál fue la diferencia o cuáles ustedes pudieron observar como diferencia entre la metodología y la tecnología? El método era que repetían una y otra vez las tablas para aprendérselas. Y después implementaron según la tecnología, pero pues, prácticamente no había ningún cambio porque con o sin la tecnología podía seguir ese método, no se estaba aprovechando como tal, era lo que mencionaban al final. Ok, y entonces, ahora tú por favor aterrízalo a tu proyecto. Es decir, tú estás implementando o tu objetivo es implementar pues una herramienta tecnológica. ¿Qué pasa con la metodología? ¿Qué metodología es la que puede combinar o puede coexistir con tu tecnología? En mi caso, que es modificar unas tolvas de unas prensas, ¿sí?
alinearlo con eso. Ahí sí cambiaría un poquito el método de trabajo, porque al yo implementar eso, la forma en que se opera ese equipo cambiaría. Y ahí tenemos una doble afectación positiva, que es tanto reducir el retrabajo de ese bagazo contra los accidentes que se han llegado a tener ahí. Ok. Gracias, Miguel. ¿Quién más puede ayudarnos? ¿Qué ustedes identificaron en el video? Y obviamente vayanlo aterrizando con su propio proyecto. ¿Qué identificaron de la tecnología y la metodología? Yo creo que tener una organización más que nada entre todo el grupo, ¿no? Es como se vio en el video, ahora sí que se debe de reflejar con nuestros compañeros, ¿no? Ok, una organización. Pero entonces yo aquí te digo, Daniel, o José Fernando, o Raúl Iván, ¿qué sucede cuando tú implementas tecnología y el método no cambia? Seguimos arraigados a estos hábitos viejos o tradicionales. ¿Qué sucede con la metodología? O una de dos, o se ve obsoleta o se ve desperdiciada. Y entonces, ¿cuál sería el reto que nosotros tendríamos cuando implementamos? Porque recuerden que ustedes eso es lo que van a hacer, implementar esta nueva tecnología o esta innovación o hacerle mejoras a este instrumento maquinaria. ¿Qué pudieran ustedes hacer para que el método vaya alineado, vaya emparejado también a esta tecnología? Gaitán. Al avance tecnológico. O sea, sí, pues como lo veíamos ahí en el video, la tecnología no sirvió de nada porque el método era el mismo. Pero si buscáramos la forma en la que esa tecnología hiciera que nuestro método fuera más eficiente, podríamos usarla de mejor manera y así, no sé, en la industria, pues pudiéramos reducir costos o podríamos reducir tiempos que serían de gran beneficio para la producción y para nosotros en general. Ok, exacto. Muchas gracias, Fernando. ¿Quién más? Miguel de la Cruz. ¿Tú qué propones para, a lo mejor complementando ahorita la aportación de José, qué pudieras tú hacer justamente para que la tecnología sea, pues, ese beneficio o esa ventaja con la metodología? Es decir, que vayan nuevamente alineados o emparejados ambas. De agua. Va de la mano porque la metodología es el cómo se va a hacer y la tecnología es el medio con lo que lo vas a hacer. Bueno, yo lo veo. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Pues con esto entonces vamos a dar pie al próximo, el viernes, como les decía, ya entramos de lleno a lo que nos compete en metodología de la investigación tecnológica, que es la que nosotros vamos a ver ya de lleno de aquí hasta abril. Por eso es importante que ustedes ya estén definiendo pues estos primeros pasos. Entonces, el día, como te dije, el día miércoles, yo te subí a Classroom y tú lo puedes ver en trabajo en clase. Lo tienes para hoy, trabajo del día de hoy. Por favor, que me vayas definiendo las siguientes preguntas. Es por equipo, entonces puedes hacer como un consenso y responde. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Esto yo lo saco de Roberto Sampieri, de un libro que se llama Metodología de la Investigación.
También puedes ir respondiendo cómo surgen estas ideas, cómo surgen las investigaciones. Y en la pregunta 3, ya escríbeme, ya redáctame tu pregunta de investigación, la que vas a vincular con tu problemática, con tus objetivos y justificación de tu proyecto integrador. Me lo subes, por favor, en Word o PowerPoint o PDF, como tú gustes, recordando anotarme a tus integrantes, y más ahora que hubo cambios de compañeros. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Cómo nos vamos? Ninguna profesora. Ninguna, profe. Sale. Ninguna pregunta, profe. Perfecto. Si ustedes ya se dieron cuenta, mucho de esto ustedes ya lo sabían. Simplemente lo estamos retomando, pero ahora aplicado a nuestro proyecto, ¿sale? De todas formas, recuerden que yo grabo la sesión, la subo en un momento más, y si en algún punto de la semana quieren volver a retomar algún concepto o tema que se vio, ahí está el video como soporte. Asimismo, recuerden que los miércoles y viernes es cuando hay asesoría. Si ya empiezan a tener avances, compártanlo en las asesorías o bien directamente a mi correo, ¿sale? Pues si no hay otro punto más, por favor, equipos, suban por favor las 3 preguntas. Es una actividad para hoy, para que les asigne su puntaje. Que tengan excelente fin de semana. Me da mucho gusto saber que andan todos bien. Entonces, cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Buen fin de Gracias, semana. profe, igualmente. Hasta luego. Bye, bye.